Centro Cristiano Caminando en lo Sobrenatural presenta al pastor Luis Colmenares con la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté en sus corazones. En esta hora doy gracias al Señor porque me permite a través de este medio llegarme a ustedes, a sus hogares, familia, caminando en lo sobrenatural. Espero que este tiempo sea de bendición. Quiero enseñarles a través de este medio sobre la parábola del trigo y la cizaña. Pero primero, antes vamos a pedirle al Señor que nos direccione y pueda bendecir nuestras vidas en toda esta palabra que ha de ser impartida y edificante en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu grande amor, por tu misericordia y bondad. Pido de que tu palabra sea revelada en nosotros. Espíritu Santo, danos entendimiento, sabiduría y direcciónanos en esta palabra que ha de ser de edificación para nuestras vidas. Enséñanos los misterios que a través de esta parábola tú, Señor, pudiste impartir a nuestras vidas y quedar pues escrita para nuestra edificación y crecimiento. En Cristo Jesús te damos gloria, honra, alabanza y adoración. Amén y amén. Vamos pues de una vez a leer en la Escritura en Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el 30, que es donde aparece esta parábola del Señor Jesús. O hay otros espacios donde también pueda tener más adelante el texto, la interpretación que el mismo Jesús le explica, ¿no? Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bendito sea el nombre del Señor. La parábola de la cizaña, del trigo, es la segunda parábola que aparece en el sermón sobre los ministerios del reino, y esta palabra más ilustra en una forma ilustrativa acerca de lo que encontramos en este mundo, el ámbito espiritual, y la que mejor identifica los dos tipos de personas que hay en las iglesias dentro de no vamos a decir el cuerpo de Cristo, sino dentro de lo que es el grupo congregacional. Y su reacción ante esta palabra o ante la misma palabra de Dios. Pero principalmente podemos decir que hay un llamado a no tratar de dividir lo uno de lo otro hasta el tiempo del juicio final, hasta el tiempo en que el Señor Jesús quiera determinar cómo hacer. Y en esta oportunidad estaremos analizando dicha parábola, pero con el firme propósito que aprendamos lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de saber qué esperar de aquellos que se llaman cristianos y que muchos están dentro de las iglesias sin serlo, cristianos que no son, y darse cuenta de las diferencias con los que en realidad lo son, los cristianos que en realidad lo son. Jesús nos llama la atención para que podamos ver esta parte. Por la palabra sabemos que no es de todos la fe, la santidad, el acercarse a Dios. Sabemos que Satanás tiene enceguecida a mucha gente, muchos corazones. Hay muchos incrédulos que Satanás ha puesto en su corazón
dureza para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero también sabemos que el Señor tiene dispuesta de una forma las cosas para los escogidos, para que abran su corazón y puedan recibir el tesoro del reino de los cielos y toda la bendición que lo compone. La parábola del trigo y la cizaña es particularmente una parábola escrita única y exclusivamente por este hombre, Mateo. No aparece en más ninguna otra parte de la Escritura. Y esta parábola encierra una verdad central y que podemos decir que se enfatiza en que se tiene que ver lo que es la separación entre los buenos y los malos en el juicio final. La relación social entre los buenos y los malos ante el juicio final. Quiere decir que esta parábola es enseñada a lo que determina en un futuro ese juicio que Dios ha de determinar que va a ocurrir en el tiempo final, ya después de la venida del Señor. Y estos dos énfasis están íntimamente relacionados en que tienen que esperar para ser separados ese juicio final, valga la redundancia. La parábola ahí tiene diferentes matices, pero simplemente entendemos, como les dije en una oportunidad, que las palabras son narraciones y también tienen su explicación y son presentadas de diferentes formas en la enseñanza estructural de las Escrituras. Ahora, el sembrador de la buena semilla. Aquí encontramos un sembrador de la buena semilla, que se define que es, o podemos decir que es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vamos a leerlo aquí en el mismo capítulo, Mateo capítulo 13, que es la interpretación, versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la semilla, de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cenizas son los hijos del malo. O sea, en la semilla que es sembrada, que es buena semilla, que germina, que es lo relacionado a la parábola del sembrador, que la semilla que fue sembrada en buena tierra fue la que dio frutos. Se refiere a los hijos de Dios, a usted, a mí, a todos aquellos que dan frutos dignos de arrepentimiento y viven una vida plena de santidad. Entonces, esta parábola refiere de que la semilla es sembrada en los hijos de Dios, pero también dice que la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, lo representa. Y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la ceniza y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Fíjense de que aquí hay esta explicación que da Jesús de la parábola. Entonces, a diferencia de esa parábola del sembrador, en esta se define que la siembra, la buena semilla, la da y la imparte el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en segundo lugar, podemos decir que es el que ha preparado, Él es el mismo Señor Jesucristo, el que ha preparado el campo para la siembra y lo ha colocado en este campo, una buena semilla. Una semilla que va a ser, que es sembrada en los corazones. Y el sembrador, pues, que es el mismo Cristo en nosotros, imparte en nosotros esa semilla. Va a depender de cada creyente, de cada persona, recibir la semilla y dar fruto, porque la semilla no es mala, le decía en la parábola del sembrador. La semilla no es mala, los terrenos son los que son malos, los terrenos son los que varían, ¿no? Entonces, el campo, dice el texto,
que el campo es el mundo, porque en el mundo es impartida esta palabra, en el mundo es impartida la palabra, en el mundo es llevada la palabra. Cada persona recibe la palabra que tú llevas se la estás impartiendo, la estás sembrando en el mundo, la estás sembrando en las personas, necesitan recibir de esa palabra, es el mundo, dice el mismo versículo 38, ¿no? Entonces ahí va a depender de quién la recibe. Y depende del germinar que se le dé, se va a convertir en cizaña o se va a convertir en trigo. El enemigo siempre va a meter su cizaña para poder desvirtuar lo que es el principio del evangelio como tal, la esencia del evangelio. La buena semilla, dice la escritura, dice la interpretación del texto, que la buena semilla son los hijos del reino. O sea, tú y yo somos los hijos del reino. Jesús quiere dejar expreso en esta explicación que no solo los judíos que habían creído en él hasta el momento eran los herederos exclusivos de lo que era el reino de los cielos, sino también todo aquel que en el mundo entero pudiese recibir la palabra. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, tú te debes de considerar un hijo del reino si estás dando fruto plenamente para el Señor. Es como decir, el fruto que doy va a determinar si soy trigo o soy cizaña, si eres trigo o eres cizaña. En Mateo capítulo 8, versículo 12, Jesús declara esto: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estableciendo pues así que no todos por ser israelitas, no todos por ser creyentes dentro de la iglesia o que estén asistiendo en la iglesia, no todos, simplemente no todos, son hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la palabra de Dios es sembrada por el mismo Dios, pero va a depender de cada uno de nosotros esa parte. Fíjese esto, del versículo 38 y 39 de este capítulo. Dice la escritura, hay una explicación ahí sobre los términos de las áreas satánicas que las personas le permiten. Y repito, las cizañas son los hijos del malo, de las tinieblas, de Satanás. Eso fue muy explícito cuando nos manifiesta la actividad propia de Satanás. Escuche bien, esta parábola nos revela un mundo espiritual que muchos quieren ignorar. Un mundo espiritual que muchos quieren ignorar. Y dice el versículo, pues, de que mientras dormían, versículo 25 del capítulo 13 que leímos, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, ¿qué es lo que está sembrando? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Cuando leemos esto nos damos cuenta que eso es lo que está pasando en la iglesia cristiana de hoy día. ¿Qué es lo que está pasando? La cizaña se manifiesta por tres detalles específicos. Primero, podemos decir que es el orgullo. El orgullo, cuando hay orgullo en el corazón de la persona, es un corazón lleno de cizaña, porque el orgullo viene de Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda, y dejamos inoperante sobre la iglesia toda artimaña. Entonces, si hay orgullo en el corazón, hay indicios de que el enemigo ha sembrado una cizaña. Si hay envidia, rencor, falta de perdón. Y en tercer lugar, si hay mentira, que es engaños, que la mentira son engaños, son falsedad. Si hay esto, entonces hay cizaña en el corazón. Y estas personas que son cizañas son lo que la escritura habla, que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos. El enemigo sencillo sembró esa cizaña, que es el diablo que siembra la cizaña. El enemigo es Satanás, es enemigo de la humanidad. Desde el principio de la creación siempre ha cuestionado lo que Dios ha hecho. Entonces, el momento en el que el mal trabaja o el malo trabaja es cuando la creyente se descuida.
Dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, en aquellos momentos en que los creyentes de la viña tuvieron el tiempo para descansar. Relax espiritual que muchos tienen. Cuando el relaje espiritual viene, entonces viene el enemigo y siembra cizaña en el pensamiento, en el corazón, porque se descuidan espiritualmente, dejan de congregarse, dejan de leer la escritura. Y cualquiera va a decir, pero pastor, ahorita no nos estamos congregando en la iglesia porque no nos permite. Déjame decirte que hay el lugar de congregación y cada uno sabe cuál es el lugar de congregación. Sumado a un altar familiar, sumado a una reunión familiar, sumado a que realmente es un tiempo directo, personal con Dios, que necesitamos entonces centrarnos para poder ser de parte del Señor bendecidos. Entonces no podemos perder la dirección que el Señor nos ha dado. Esta parábola nos trae una gran enseñanza, y la gran enseñanza es de que hay un momento de cosecha. Hay un momento de cosecha. La maldad del hombre es una realidad tan grande y tan perversa que no podrá esconderse al final del tiempo. Hoy en día se esconde, pero al final del tiempo no podrá esconderse. Simplemente va a llegar el momento en que Dios lo detendrá. Lo detendrá y vendrá entonces la recompensa y serán apartados en el juicio final. ¿Cuál es la actitud que deben de tener los siervos de Dios? Sus hijos, aquella buena semilla, deben de guardarse de este mundo en pleno para no ser contaminados. No permita por nada que el enemigo pueda sembrar una semilla mala, aún en los tiempos difíciles que pueda pasar. Simplemente necesitamos vivir una vida pura en santidad. Ahora, esto nos lleva a nosotros de que en este tiempo que vivimos es inevitable que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No podemos apartarlo, lo dijo el Señor Jesús, no la pueden apartar, no la pueden correr. Aún dentro de la iglesia nosotros podemos conocer a alguien que es cizaña, pero también podemos no conocerlo. Por eso el Señor Jesús dijo, hasta el final de la cosecha, deje que los segadores, o sea, los ángeles, hagan ese trabajo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender algo, mis amados hermanos, hijos de Caminando en lo Sobrenatural, es que debemos de estar preparados ante la realidad que se vive. Tú determinas si eres trigo o eres cizaña. Tú determinas si tu corazón se desvía. Para nosotros identificar quién es trigo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde se refleja el fruto pleno del Espíritu. El que es cizaña siempre va a tener las conductas de toda persona que le hace falta nacer de nuevo. Entonces pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y no en los hombres para ser arrastrados. Si aquel es cizaña, deje que sea cizaña. Usted procure ser trigo y dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es necesario que busques en tu corazón y puedas examinar tu corazón y estar seguro de que estás dando el fruto para la gloria de Dios. Y así estaremos seguros que no estamos haciendo el papel de cizaña, sino que somos libres de tal posición y entonces podemos dar frutos al 100 por 1. Apartémonos de todo aquello que pueda contaminar nuestra vida y convertirnos en una cizaña. La paz del Señor pueda estar en sus corazones y que esta enseñanza haya sido de gran edificación y pueda de ser edificación a todo aquel que la pueda oír, la pueda ver. Que la paz del Señor pueda reposar cada día en sus corazones y que Dios le dé el crecimiento que cada uno necesita. Dios me le bendiga rica y poderosamente, familia de Caminando en lo Sobrenatural. Demos gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este momento, por este tiempo de esta palabra. Pido de que sea de edificación para cada uno, Señor. Que crezcan, que avancen y que tú puedas impartir en su corazón el análisis para que cada uno pueda sacar cualquier mala semilla que el enemigo haya sembrado y sea tu semilla que permanezca en los corazones. En Cristo Jesús, muchas gracias. Paz de Dios. Dios me le bendiga.
Le amamos en el Señor.